¿Qué es la oración? Hemos estudiado más que una vez, pero de diferentes aspectos de la oración y que quiero seguir con otro, pero esto ya vamos a hacer un sobrevista y puntos claves en la oración. Casi todo el mundo cree en Dios de una forma u otra. Cristianos creen en Dios, en un Dios amable, listo para ayudarnos en los problemas y asuntos de la vida. La oración es esta forma de tener comunicación con Dios para pedirle lo que sea de Él. Para tener una verdadera comunicación con que irse en las dos direcciones, o sea, comunicaciones de las dos partes. Hablan y escuchan. Tú a Dios y Dios a ti. Entra aquí la Biblia, las Escrituras. Simplemente puesto, no es una conversación si de veras, si nada más tú hablas y no escuchas, tú pides y no estás escuchando lo que Dios pide de ti. Es de tiempos devocionales de leer, de estudiar la Biblia, de meditar las Escrituras, son necesarias y igualmente de obedecer lo que Dios quiere de ti. Esto es la base que muchos faltan en sus oraciones. Nada más es pide, pide, pide. La omnisciencia de Dios. Si Dios sabe todo, ¿por qué tengo que pedirle cosas? ¿Ya no lo sabe? Sí, Dios sabe todo. Pero las cosas no cambian si no tenemos interacción con Dios en oración. Esta es la clave, que tenemos una conversación. Dios quiere que tú expreses los deseos de tu corazón. Y hay una alta prioridad que Dios pone en que tú eches tus necesidades y deseos delante de Él. En que tú abrogas por un asunto es lo que Dios quiere de ti. Quiere ver que tú estás deseando la cosa y qué tanto que quieres la cosa. Si quieres X cosa, entonces Dios a veces pone condiciones que tú tienes que arreglar Y cosa, ¿no? Y eso es donde ya que entramos en entender algo de la oración. No tenemos porque no pedimos. Este es un versículo en Santiago 4, 2 y 3. Codiciáis si no tenéis, matáis si ardéis de envidia. No podéis alcanzar, combatéis y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Si hacemos todo, menos pedir a Dios, esto es el problema. Pedís y no recibéis porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La razón por qué no tenemos es porque no pedimos a Dios, pero aún pidiéndole, no tenemos porque la petición está mal. Sí, hay asuntos en la oración porque no tenemos lo que oramos. Y eso es lo que vamos a tratar hoy. Pero aún pidiéndole, no tenemos porque la petición está mal. No debemos pedir por tal cosa. La petición es realmente para que abusamos de ello, de usarlo para pecar, no para hacer justicia. ¿Sí? Así Dios niega tu petición. Hermanos, empezamos con una realidad. No estamos aquí para disfrutar el mundo, aunque sí podamos. Pero no estamos aquí por esa razón. La razón por qué estamos aquí es para cumplir con lo que Dios quiere, para la gloria de Dios, para que avanzamos su obra. Sí, esto es algo que mucha gente no quiere accederse hacia este propósito. Nosotros estamos aquí por la gloria de Dios. Esta gloria tiene que ver con que nosotros estamos obrando en la obra de Dios. Muchas personas no quieren eso. Si tú encuentras, y esto es el asunto, si tú encuentras tu propósito de estar aquí en este mundo, luego ya que vas a decir propósito que ya que va a dirigir tu vida. Y las cosas van en diferentes luces. Lo ves así el sufrimiento de Pablo. Él era un ministro de Dios y por esos sufrimientos era para la gloria de Dios. Y esto es lo que tenemos que entender. No es para nuestra gloria, no es para nuestros lujos.
para nuestros placeres. Estamos aquí para lo que quiere Dios que hacemos. Estamos en misiones, cada uno de nosotros. Y esto tenemos que tener concepto de esto y integrarnos en esa misión. Ahora, ¿cómo uno puede ser feliz en esta vida? Pues no es muy fácil, ¿no? Muchas cosas no van como queremos. Pero hermanos, no hay mejor seguridad, no hay mejor felicidad de andar en la voluntad de Dios. ¿Sí? Eso es amén, ¿no? Los elementos de la oración. Primero, preguntando a Dios, conversando con Dios. La oración empieza con hablar con Dios, pero la conversación realmente empieza con que tú buscas a Dios por leer sus escrituras, por leer sus cartas de amor a nosotros. Después que escuches a Dios, meditas sobre estos y estás listo para hablar con Dios y decirle tus peticiones. Si hay una cosa, la oración realmente eficaz, lo que es verdaderamente lo que quiere Dios en la Biblia, es una conversación con Dios. Y esto tú escuchas y tú hablas. Tu parte está ahí, que tú hables con Dios y Dios te hace caso. Pero si tú no haces caso a Dios, ¿por qué crees que Dios va a hacer caso a ti? La gente que nunca abre su Biblia, nunca ni tiene una Biblia en su posesión, y que se cae en un hoyo, oye Dios, escúchame. Bueno, yo no sé, pero yo creo que Dios es muy ordenado. Dios tiene todas las cosas bien, ¿no? En el cielo. Y Dios dice, hay un señor que se cayó y estaba clamando a mí. Ángel de la historia, búscale su nombre. Que lo busca su nombre, ya lo tengo su libro, toda su vida. ¿Cuántas veces ha orado a mí? Nunca. Nada más cuando cae en un hoyo, ya cayó en un hoyo hace 10 años, ya oró a ti. Sí, le oigo, pero no hago caso. Sí, hay una cosa, hermanos. La historia de tu vida, ¿qué es? Siempre estás orando. Siempre Dios está haciéndote caso. Fracasan en la oración, no porque no es poderoso, sino porque nosotros no entendemos lo que debemos estar haciendo. No somos fieles y constantes con eso. Esto es el problema, hermanos. Nosotros necesitamos estar siempre así, constante con Dios. Número 2, confesando tus pecados, arrepentimiento y ordenar tu vida. Eso no es de la oración, porque yo no quiero hacer eso. No, eso mero es la oración. La Biblia no habla de confesar pecados a nadie, menos que si tú ofendes a una persona, ve a este hermano solo y que pues pide perdón. Pero no a un sacerdote. No. Tú debes confesar a Dios tus pecados. Y esta es parte de la oración. Hermanos, déjame decir una cosa. Vamos a pintar una pintura. Aquí hay un niño. Está gorda. Sus padres dicen, no come dulces. Pero tienen dulces porque a sus padres les gusta dulces. Entonces, está ahí y que dice el niño, quiero ir a la feria. Pero ya que se baja del refri, caja de galletas y está comiendo. Papá, mamá, quiero ir a la feria. Estás comiendo dulces. Te dije que no. Sí, pero ya tienes que llamarme. Porque yo quiero el algodón de dulce. O sea, ¿cómo que puedes pedir cuando estás en desobediencia? Pues no vamos a ninguna feria. Olvídatelo. Y muchas veces Dios hace eso con nosotros porque vivimos berrinches. No estamos viviendo una vida de obediencia, pero de berrinches y berrinches. Y luego quiero que todo se caiga así perfecto en mi vida. Y cuando no, acusamos a Dios. Dios es quien que es infiel. Dios no contesta las oraciones. Oye, hermanos, no sé, pero la persona, el ser supremo que ordenó que existe todo el universo con su palabra, con su boca,
no debes insultarle, debes estimarle. Y entonces, muchos problemas caen por ese problema de no confesar por el pecado. El pecado es realmente nuestro problema, no la falta de bienes. Amén. Y esto es el asunto. Pensamos el revés. O que Dios causa un evento de pasar. Ese no es el problema. Dios no te oye menos que te concede tus peticiones porque hay pecados estorbando tu vida. Puedes quitar estos con el poder del Espíritu Santo para ser más como Cristo, pero persistes en ellos. Aunque Dios te oye, aún así no va a conceder tus peticiones si no trabajas en quitarte estos pecados persistentes. Dios está en control de todo y según su voluntad, así pasan las cosas. Entonces la oración no es tanto de mover a Dios para que actúe como tú quieres que Dios actúe, sino que entender su voluntad y alinearte, meterte en su voluntad. Amén. Hay mucha importancia en la confesión de tus pecados delante de Él, que te arrepientes antes de pedirle cosas. Pides por dinero, pero Dios no quiere darte dinero así. Tienes pecados en tu vida y estos ya sabes que están mal delante de Dios y Dios te causa dificultades en la vida para llamarte la atención a esas cosas. Como hablamos en la escuela dominical, la muchacha que tuvo esa enfermedad, pues ya que solamente cuando hay un crisis que viene así buscando ayuda de Dios. ¿Y qué pasa lo demás de los días? Esto es el problema con nosotros. Pensamos que es un bombero que nada más cuando hay fuego que viene Dios y lo demás del tiempo quédate en tu estación de bomberos y que no estás así molestándome. No, así Dios no es así. Dios te causa dificultades en la vida para llamarte la atención. Si tratas esas cosas en humildad delante de Dios, Dios te da dinero. Pero igualmente tienes que humillarte delante de lo omnipotente y obedecerle en cuanto de que trabajas para sostenerte primero, antes que te da a él de su parte trabajo y dinero. Dios quiere ver que estás esforzándote antes. Sigues la voluntad de Dios sobre sostenerte a tu familia primero, antes que nada, más que tú recibes todo para tus placeres. Esto es el famoso, ¿no? Ya que el tiempo de que ya que empezó cablevisión y satélites y todo eso, que tienen un satélite ahí en tu parabólica así grande, así en tu patio para recibir canales. Entonces, nuestro autobús de la prepa, ya que pasamos por la entrada era en un área muy feo de negros, ¿no? Esa gente... O sea, no tuvo un calentamiento de su casa y que estaba muy mal. Entonces vive en asistencia pública, pero cuando llega dinero, ¿qué es la primera cosa que compra? Sí, eso ya que dice, la gente que vivía ahí, estaban bromeando que tienen cerdos ahí abajo de la casa y que ahí de la mesa ya lo echan así a las grietas. Pero la primera cosa que tiene un poco de dinero, una parabólica así. Nosotros nunca tuvimos eso. Pues esos años ya no tuvimos cablevisión ni nada. Pero el asunto es que sí tuvimos comida y ellos no tuvieron comida. Así es, hermanos, los cristianos con la oración. Tú pides dinero porque no tienes de comer y luego Dios te da dinero y que hay un tele así de grande. ¿Para qué necesitas un tele? Que ya que necesito un coche nuevo, ya que necesito esto, ya necesito el otro. Entonces, y esas cosas no son esenciales. Si tú estás puro, metiéndote en cosas que no debes, entonces, ¿por qué ya que estás pensando que ya que Dios no está proviendo? Dios está proviendo, pero uno no está fijando, así ordenando su vida como debe ser. 3, pedir por nosotros, por otros. La oración es para que expreses tus deseos a Dios. Está abierto a cualquier cosa. Pero tú tienes que filtrar las cosas que no deben estar ahí. Pero Dios quiere ver un carácter noble adentro de ti. ¿Sí? Eso, déjame decirlo de esta forma.
Ya lo hice referencia de las viejitas que siempre ya que ellos estaban dedicándose a la oración y que Dios les hace caso. Sus oraciones son contestadas. ¿Sí? Dios está checando tu carácter. No es que ya que pides y Dios te da. ¿Qué calidad de carácter que tiene este hijo mío? Entonces, si uno es obediente a Dios, vive en una forma que agrada a Dios, sus oraciones son contestadas. Y tampoco no pide cosas tan extravagantes para sí mismos. Pero fíjate una cosa, hermanos. ¿Por qué Dios hizo que la iglesia se junta a orar uno por el otro? Porque Dios ve como nobleza de tu parte y Dios te va a hacer más caso. Pero Dios ve nobleza cuando tú dedicas gran parte de tus oraciones en las necesidades de otros ajenos. Por tanto que oras por tus hermanos, por sus necesidades, Dios te ve nobleza en ti. ¿Y qué va a hacer acaso a las peticiones que tú haces? Si tú oras sobre yo, como dicen así, bendice a todos los misioneros del mundo. ¿Sí? Bendice a todos los hermanos. Ajá. O sea, ahí hay una lista de 10 veces más o 20 veces más de lo que son tus peticiones que peticiones de otros. ¿Y por qué no oras por ellos? Dios te ve nobleza y Dios te da crédito. Dios te va a escuchar más. La oración es para expresar tus deseos a Dios, pero Dios quiere ver un carácter noble dentro de ti. Todo cristiano debe estar en una iglesia participando y conviviendo con los hermanos de la fe. Hermanos, hay muchos que no les gustan convivir, pero antes, después y durante el servicio, en las acciones de gracias y las peticiones, tú aprendes de tus hermanos y convives con tus hermanos. Y es sumamente importante eso para que tú puedas orar por tus hermanos. Es tu deber. Dios quiere ver tu preocupación y tus oraciones por ellos antes de darte todo lo que tú quieres. La oración no es todo para ti, para tus lujos y placeres. La oración es para que participásemos en la obra de Dios, igualmente que tenemos nuestras necesidades y de una parte nuestros deseos, pero debemos desear que la obra de Dios se haga. 4, adorando a Dios por su carácter. Y esto ya que enfocamos en himnos y sermones. Invocas a Dios por sus nombres de carácter, como Dios de misericordia para perdonar. En tu caso, solamente estudiando la Biblia puedes usar esta palanca para que Dios te hace caso. La iglesia, y se llama invocar en el nombre de Dios y en un nombre específico, ¿no? La iglesia presenta sermones y estudios sobre textos en la Biblia, no las opiniones de los hombres. En esos sermones bíblicos aprendemos del carácter de Dios. Usando lo que aprendemos, evocamos a Dios según tal carácter. Dios escucha mejor cuando tú le conoces a Él en su carácter. Tu petición está en línea o está de acuerdo con ese carácter. Un ejemplo, un joven que quiere sexo con una muchacha, una jovencita, pero no son casados. Pide a Dios de darle a esa jovencita y Dios no responde o no dice no o dice no. Si el joven entendiera que Dios prohíbe altamente la fornicación y estudia, y esto es fornicación, entonces él estudia la Biblia y entiende eso, pero ya si ignorante lo pide, entonces no va a pedirlo así. Si pide que se case con ella, tal vez Dios va a hacer así lo que dice, va a concederle su oración. Pero si el joven es cristiano y la jovencita pagana, entonces hay otras razones, otras variables, porque Dios no va a concederse su petición. Pero es de entender, ¿no? Es de entender que los principios de Dios y de andar dentro de lo que es la voluntad de Dios. 5, alabando a Dios. Y es por sus acciones. Es acción de gracias. No, y muchos himnos. No hay mejor palanca para pedir algo
que recordar a Dios que ha hecho cosas similares contigo antes o con otros, especialmente contigo en el pasado. Estas son acciones de gracias por las acciones de Dios. Si Dios te ha provisto para 8 hijos antes, ore y recuerde que Dios siempre te ha provisto en el pasado para tu familia. Y de base de esto, pide que Dios en su voluntad que siga dando. Esto es el asunto. Nosotros tuvimos 6 en la familia. Divide un pollo en 6. Y que ya que, a ver, ya que mi mamá, los jóvenes, yo y mi hermano, ya que pues nosotros comimos 2 piezas cada uno. Y mi mamá, ya que siempre escogió, y hasta la fecha ya a mí me gusta el pescuezo y los, ¿cómo se llama? Se me fue así los, 2 cosas redondas así, donde lo rompe así la semilla. Mollejos. Sí, yo pensé que ese era lo mejor del pollo. Mi mamá siempre lo pidió. Esa es su parte. Porque para que los demás quieren. Pero hay una cosa. Si Dios siempre ha hecho provisión, úsalo. Dios, te damos gracias por esta provisión en el pasado y pedimos, como tú ya lo has hecho antes, hazlo otra vez. Ese se llama alabanza. Y en tu caso, o como en los salmos, las alabanzas de Israel, que Dios sacó a Israel de Egipto, es un salmo de alabanza y que están cantando a Dios. Como Dios tú lo has hecho a Israel, hazlo en nuestro caso. Palancas para orar. Seguimos. La oración es comunicación con Dios. Entonces, la oración es, ¿qué es la oración? La oración es comunicación con Dios. Entonces, la oración es dirigida hacia Dios. Dios ha hecho nuestra situación de tal manera que tenemos que hablar con Él. Si piensas que tú puedes generar dinero por trabajar sin ayuda de Dios, luego vienen las enfermedades y luego enfrenta a la muerte y por ahí no puedes aguantar sino por la ayuda de Dios. Puedes hacer cosas sin ayuda de Dios, parece, pero no. A fin de cuentas, todo regresa a Dios. Tenemos que pedir ayuda de Dios. Dios siempre es la respuesta de nuestros problemas. Esas cosas nos causan que tenemos a fuerzas de hablar con Dios, de pedirle favores constantemente sin tratar con los pecados o de rehusar de adorar a Dios por ser su creador, siempre estorba nuestras oraciones. Número 2, la oración causa a la persona de darse cuenta de que somos dependientes en Dios totalmente, de necesitar o no tener modo ni manera de procurar algo, nos esfuerza a entrar a hablar con Dios. Y esto, ¿por qué tenemos tantos problemas? Porque tanto que Dios quiere que nosotros hablamos con Él. Y qué tan tercos que somos, sonsos, de no entender eso. Y luego no hablamos con Dios. Hermanos, si vamos primero, hermano, con Dios, yo digo, ¿cuánto cuesta un panecito? Puedes ir a una panadería, comprar un bolillo chiquito en $1. ¿Quién no tiene $1? Pero lo damos gracias a Dios por un panecito. Es decir, ¿por qué? Porque es de darse cuenta que ya que todo lo que viene en mi vida es por Dios. Él puede. Y entonces, damos gracias por aún eso. Si en el poco estás fiel, en lo mucho estás fiel. Pero en el poco no estás fiel, tampoco en lo mucho. Amén. Esa es la palabra de Dios. Nos hace humillarnos de ir en su presencia. Es humillante de ser incapaz de resolver estos problemas de la vida, pero esto es necesario para acercarse a Dios. Esto es donde todo empieza. Tú no puedes, Dios sí puede. Yo he visto gente en conversa, o gente que dice que son cristianos, pero no sé, a mí no me pasa, no son salvos, y que está tratando de tratar con un problema. Pues su hija ya es embarazada y no tiene esposo, el esposo no quiere hacerse responsable, o sea, el muchacho, no son casados. Entonces,
que lo dan vuelta y vuelta y vuelta. Ya se van a hablar con el muchacho y dicen, no, que tiene otra muchacha, va a casar con ella. Ay, pero tienes hijo aquí con ella. Y no. Entonces ya luego hable de aborto, ya luego hable de esconderle, ya luego hable de eso, hable de otro. Ya que busca así una persona que, ya que se puede tener el bebé y pasarlo así como a su hijo de otra persona, otra mujer. Hacen así, vuelta y vuelta y vuelta. Nunca busca a Dios. Nunca busca así de hacerlo correcto delante de Dios. Es humillante de estar dependiente de Dios. Pero es exactamente los pasos antes de ser salvo. Una persona que tiene que fijarse, yo no puedo yo mismo ir al cielo. Yo no puedo hacer cosas bien en mi vida para que ya que Dios me vea aceptable. Yo soy incapaz. Entonces Dios ayuda mi incapacidad. Jesús. Y entonces, Jesús es mi Salvador. Y eso es todo donde viene así la salvación. La oración, número 4, es las promesas de Dios cambiadas a ser nuestras peticiones. Lo más que sabes de la Biblia, lo más puedes usarlo para hacer, así, clamar esas promesas para ti mismo. Debemos fijar a nuestras peticiones a la voluntad de Dios para que sean lo más eficaces. Dios nos ha hablado. Esto es por medio de las escrituras, pero la mayoría de la gente no han leído la Biblia ni tampoco honran a Dios, honran a la Biblia como la palabra de Dios. Entonces son sin pista a cómo acercarse a Dios. Aún hay cristianos que no saben lo más básico de orar, que está envuelto en ella. Pero los cristianos que estudian las escrituras entienden eso y aprenden buenos ejemplos de creyentes confiando en Dios y orando a Él. Por ejemplo, en Santiago 5:17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Una persona pecador como yo y que oró y que sepas. Ese debe animarte, hermanos. Hay formas de acercarse a Dios, aunque somos pecadores. Y hay formas en que Dios sí hace caso y contesta peticiones, aunque somos pecadores. 5, la meta de la oración es la plenitud de Dios actualmente en nuestras vidas. Hermanos, fíjate en una cosa. Dios nos ama. ¿Sí? Dios quiere darnos mejor regalo de todos. ¿Y qué es eso? La plenitud de Dios. Cuando uno está en comunión con Dios y entonces Dios te regala la cosa mayor que todo, Él mismo. Ese no es como los pentecostales de hablar en lenguas y hacer locura. Esto es cuando Dios es tu amigo. Ay, amigo, sí, no tengo pan, ¿me puedes pasar uno? Claro. Eso es como va. Cuando tú eres un cuate con Dios, cuando tú eres un amigo con Dios, pides lo que quieres y Él ya, si lo hace, Dios, no, mira, sabes que ya quieres prestar mi coche y yo no tengo, ya, o yo tengo, pero ya está ocupado en otra cosa, ya luego. Pero así es con Dios, que Dios está ahí y pues ese es un concepto. Las cosas no se hace feliz, pero la plenitud de Dios sí. Ese convivio con Dios. De una mano Dios nos dio la oración como una línea directa al trono de Dios para conseguir lo que necesitamos o lo que queremos. Pero la razón de la oración actualmente no es de conseguir cosas, sino de conseguir la plenitud de Dios, entrando y manteniéndose en comunión con Dios y su voluntad. Dios va a cuidarnos. Dios siempre va a cuidarnos. Va a ver de nuestras necesidades y provisión. Pero tú no debes estar fastidiándote tanto de que un bolillo o otra cosa, ¿no? Un poco de frijoles. Fastídiate, ponte todas tus energías, tu atención en convivir con Dios. Y la plenitud de Dios va a venir y que va a traer todas tus necesidades. A veces también tus deseos.
Va a darnos nuestras necesidades a uno de nuestros deseos, pero antes de concedernos nuestros deseos, es la prioridad de Dios que si estamos en comunión con Él. Y otra vez, cada vez que tú hables con Dios, ¿cuánto tiempo es? ¿Diario hablas con Dios? ¿O nada más cuando hay crisis? Pues Dios dice, bueno, ese es muy lógico, muy fácil. Nada más viene cuando hay crisis, pues bueno, vamos a poner a planear cada día 5 crisis. Ok, pues tú estás decidiendo esto, tú, no Dios. Dios dice, mira, cada día ni siquiera si hay crisis o no hay crisis, si hay tiempo o no hay tiempo, siempre gaste tiempo buscándome. Ora, medita en la palabra de Dios, está leyendo la palabra de Dios siempre. De día, de mañana, de tarde. Todo el día está pensando en las cosas de Dios. Dice, bueno, no necesito mandar crisis. ¿Para qué fastidiar a la persona? ¿Tú eres así? ¿O tú eres la persona? Vamos a fastidiarle así 20 veces al día porque es solamente así. Después de 10 crisis que cae en una mañana, luego empieza a pensar en orar. Ok, bueno, entonces como 20 al día, ¿no? Y nosotros sonsos. Sí, 20 al día. A lo mejor 25. Y así somos, hermanos, sonsos. Aprendes. Las cosas van mejores cuando estás en comunión con Dios. Es difícil hacerlo. Cuesta esfuerzo. Cuesta mucho para no pecar. Pero este es donde debemos poner nuestros esfuerzos. No sobre un lápiz o un cosita. Porque esas cosas se acaban y luego ya vienen otra vez la necesidad. 6. La oración es un privilegio de un hijo de Dios que por el Salvador Jesucristo, Dios abre los cielos a nosotros. La razón por qué oramos a Dios es todavía otro punto de confusión. Como hijo de Dios, tenemos que siempre ser comunicándonos con Él. Esto solamente por la obra de Jesucristo en salvarnos, la obra del Espíritu Santo en mantenernos santos. Nuestras plegarias deben reflejar esos dos puntos siempre. Oramos por la obra de Jesucristo en la cruz en mi vida, por el Espíritu Santo haciéndome santo. Los pecados, pues el Espíritu huye de nosotros, ¿no? Por los pecados Jesucristo tiene que cortarse otra vez y sangrar un poco más. ¿Tú te gustas eso, ese concepto? Que Jesús tuvo que sangrarse por tus pecados. Si realmente te da pena, no pecas. Te da mucho congoja de pecar cuando ya que estás pensando qué estás causando de Jesucristo. 7. La oración no es un deseo dirigido a Dios, pero toda oración es contestada simplemente con Dios. Dios es nuestra plenitud, nuestra bendición. Dios es nuestra suficiencia. No necesitamos más que Dios. Ay, esto es algo que piénsalo muy largamente antes de contestar. Amén. ¿Tu todo es Jesucristo? Porque mucha gente aguanta a Jesús para ir al cielo, pero realmente no está en su vida diaria. Tenemos otras cosas más importantes que Jesús. ¿Cuáles son esas cosas más importantes? Y este es lo que ya que la tontería. Dios siempre, y pues ya que es que mire, yo no puedo orar, no puedo estudiar, porque estoy viendo mi teléfono. ¿Cuántos voy a reconocer mucha gente aquí? ¿No? ¿Cuántos de ustedes nacieron y recuerdo de un tiempo cuando no hubo celulares? ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿Qué hicieron? Sí, nosotros de jóvenes tuvimos una cosa al lado, como un cuarto, sin ventanas, sin muros, y pusimos malla alrededor para que los mosquitos no nos coman. Y hubo ahí una mesera que donde se sientan así unos adultos, ¿no? Y así unas mesas, unas sillas ahí de afuera. Y nosotros en la tarde después de comer,
sentamos ahí a ver los coches pasar. Está más edificante esto que el teléfono. Los jóvenes hoy en día que ya, ¿qué hago sin mi teléfono? Ya se fue el perro, ya lo dejó ahí en la taza y ya se bajó la taza y ya que se fue mi teléfono. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Cuándo vas a comprarme uno nuevo? Vamos a la tienda ahorita. No, ya que próxima semana. No, ya que no voy a vivir sin mi teléfono. Y hablar a Dios en oración, leer tu Biblia. Y así, ese cara blanca así de sonso. Leer la Biblia, orar, estás bromeando, ¿no? El mundo que vivimos. La oración es una simple petición. Dios contesta nuestras oraciones siempre, pero muchas veces no nos gustan las respuestas. La oración es una simple petición, pero igual que concedernos el asunto, Dios puede decir no nos gusta su respuesta. Igualmente Dios puede contestarnos esto no, pero otro sí. O simplemente no voy a contestarte ni sí ni no a este momento. Esa es una respuesta. Espérate. Entonces es para nosotros de discernir cuál es, y la respuesta de nuestros corazones debe ser de continuar orando o tal vez orar por otra cosa. Si dice que esa cosa no ora por ello. Pero si Dios es nuestra suficiencia, nuestro todo, debemos quedar en la oración y no buscar resolver el asunto por nuestros esfuerzos sin la bendición o dirección de Dios. Todo esto es de estar bajo el control de Dios. Y es raro que aún entre cristianos que una persona quede contento con lo que Dios le da o le contesta. Muchos cristianos Dios le contesta y no les gusta la respuesta. Contentamiento con cualquier respuesta que Dios quiere dar es una marca de un cristiano maduro, adulto, balanceado. Ojalá que tuviéramos este tipo de gente, ¿no? 8. La verdadera oración busca a la persona de Dios. No es de querer Dios, no es de querer Dios hacernos mandados como un cuate, un niño. Dice, Dios hazlo, Dios hazlo. No, es de la persona de Dios que queremos, que buscamos en la oración. Es de llevarnos a su presencia, es para conocer a Dios. Un experto en orar sabe que no buscamos cosas de Dios en la oración, sino buscamos a Dios mismo, a su persona, a su amistad, a su bendición. Entonces, de vivir contentos es aceptable si solamente aprendemos de convivir con Dios. Y esto es el punto. La oración llega en muchos casos de muchas personas cristianas. Y simplemente hacer una lista. Bueno, Dios, dame esto, dame esto, dame esto. Ya, haz esta persona morir. Haz esta persona de perder su voz y nunca hablar más. Y hazla a esta persona que se falla su teléfono para que no pone nada en contra de mí en el WhatsApp o que sea. Y así somos así una lista de cosas de conseguir o de que Dios hace como un niño que sí, levanta los juguetes, luego ya que pone así tu ropa sucia ahí. O sea, eso es como tratamos a Dios y no de convivir con Él. Si una familia tiene un niño chiquito y el papá tiene que viajar mucho, entonces va a estar ahí una semana y dice el papá, bueno, vamos a pescar, vamos a hacer esto juntos, vamos a hacer otro juntos. Entonces el niño aprecia el tiempo con su papá, ¿no? ¿Cuántos de nosotros como cristianos apreciamos el tiempo con nuestro Padre Celestial? Ahí está el mero de la razón de la oración. El carácter de la oración. Aunque la oración no cambia los propósitos de Dios. Piénsalo. No cambia los propósitos de Dios. Si suelta el poder de Dios en nuestras vidas, si buscamos la voluntad de Dios, entonces Dios parece de contestar nuestras peticiones. Yo quiero dinero. ¿Y por qué quieres dinero? Porque quiero comer y quiero pagar la renta y que tengo que pagar así mensualidad del coche y tengo que pagar esto y lo otro. Y entonces ya tengo que tener dinero. Sí, este tipo de petición es muy poco contestado, ¿no? Sí, a veces, pero muchas veces que no.
Pero luego dice, estoy sirviendo a Dios, estoy haciendo algo, estoy creando así 2 hijos bien bonitos, cristianos, estoy sirviendo en mi iglesia, estoy hablando a otros, a Dios, estoy orando. Y Dios, para mantenerme necesito comer, necesito pagar la renta, para moverme en mi trabajo necesito coche. Entonces, pues está planteando la obra de Dios y que yo tengo un parte en esa obra de Dios. Entonces, nada más, pues, dame mis necesidades, ¿no? Y Dios dice, claro que sí. Es muy diferente en el lugar de dame. Sí, yo tengo que vivir en un lado. Bueno, yo quiero un penthouse ahí en Bosques de Chapultepec. Pues, ¿por qué tan rico? ¿Por qué tan caro? ¿Por qué tan lujoso? ¿Sí? Hay cosas, y Dios, dame un techo, aunque sea de cartón, pero dame un techo. Y Dios a lo mejor que te da un buen lugar de vivir. Pero el asunto es no presumir, no estar haciendo siempre sobre yo, sino de hacerlo sobre Dios, su obra. Estoy en la obra de Dios. Dice, aunque la oración no cambia los propósitos de Dios, sí suelta el poder de Dios en nuestras vidas si buscamos la voluntad de Dios. Entonces Dios parece de contestar nuestras peticiones. En Romanos 8:28 sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Para Job era los propósitos de Dios. Pues sí. Y Dios hizo qué cosa en su vida. Perdió todo. Perdió todas sus riquezas, perdió toda su familia, menos su esposa, que no era mucha ayuda. Y luego también perdió su salud. Al final, perdió todo. Pero ese era el propósito de Dios. Pues Job lo entendió. Dios me ha dado todo y Dios me puede quitar todo y ser justo. Ser todo en su poder, en su autoridad, como Dios. Si me quita todo y estoy aquí en ese lugar de cenizas a vivir ahora, echando las cenizas sobre mi cabeza. Dios está justo en hacerlo, porque yo soy pecador. Yo no merezco nada bien de Dios. Y Dios le levantó otra vez a la misma, pues yo creo que doble, dice que ya que dobló todo. Sus hijos, estuvo, ¿cuánto fue? 8 hijos y luego murieron y luego Dios le dio 8 más. Pues tuvo 16 hijos. Y entonces esto es el asunto, que ya que Dios sí está trabajando. La oración realmente va a cambiar la voluntad de Dios. La oración no debe ser de cambiar la voluntad de Dios. Dios no cambia. Dios es siempre lo mismo. Sino que nosotros encontramos la voluntad de Dios y la aceptamos. Si vivimos tratando siempre de vivir la voluntad de Dios, nuestras oraciones son para que Dios suelte lo que es su poder para cumplir su voluntad para nuestras vidas. En Romanos 8:28, los propósitos de Dios siempre son lo mejor para nosotros, aunque son muy duros a veces de aceptar. En Salmo 106:15, hablando en ese salmo sobre Israel, él les dio lo que pidieron. Dios contestó sus oraciones, mas envió mortandad sobre ellos. Si estudio pues Dios lo sacó de Israel, lo sacó de Egipto, sacó a Israel de Egipto. Pero luego en el desierto, ¿cómo van a comer? ¿Cómo van a sobrevivir? Pues eran los planes de Dios que claro que va a darle de comer. Pero los israelitas, por su codicia a lo que no era la voluntad de Dios, no era la forma en conseguirlo, ni era el tiempo, causó maldad a caer sobre ellos. Comer sí, pero ni provocar ni tentar a Dios en lo que quieres o en cómo lo pides a Dios. Todas esas cosas causaron maldad sobre ellos, no porque ya que Dios no quiso darles de comer, pero porque la forma en que ellos exigieron a Dios hacía fuerzas brutas cuando ellos quieren y como ellos quieren. Entonces esto es el problema. El creyente maneja
bien los tiempos y maneras igual como si es en la voluntad de Dios. Dios no quiere que estés muriendo de hambre. Dios no quiere que realmente que estás enfermo tampoco. Que faltas cosas. Dios quiere que estás contento y que estás feliz con las cosas que Él te da. Pero hermanos, que tampoco no quiere hijos que son berronchudos. No sé si has visto, pero a veces la gente tiene un niño, quiere esto, no lo quiere dar. Oh, tengo dinero para eso. Y que se siente en el piso y empieza a gritar. Y nosotros hemos visto que mi esposa me dice, ay, que le da una nalgada para callarse, ¿no? Si me presta así, esa persona, su mamá, si me dejas ya que yo le doy, pero ya que uno, bueno, soltarlo uno para que se calle. Pero ya así somos. ¿Qué fue el diseño según Dios? Uno de dos. De tener necesidad buscamos a solución desde Dios por la oración, por medio de la oración. Es la mejor forma de conocer a Dios, aparte de ser salvo por Jesucristo. Tienes necesidad, pides por la petición, por la necesidad, y luego Dios te concede. Conoces a Dios personalmente, que Él sí. Realmente encontramos la voluntad de Dios por pedir por algo en nuestras vidas. Luego Dios nos concede esa petición, o Dios nos da otra respuesta. Luego la confianza en Dios se ve si sigues adorando a Dios, igualmente sin que lo que quieres. Esto ya que lo ve qué tipo de hijo eres, bueno o malo, berronchudo o no. 2, para ser salvo tienes que pedir la salvación de Dios. Nadie es salvo sin pedir la salvación por Dios. Entonces la oración es básica para la vida espiritual de cualquier persona. ¿Cómo entras a ser un hijo de Dios? ¿Cómo entras a ser salvo? Por pedirlo. Okay. Todo lo demás en la vida tienes que hacer lo mismo, de la misma forma. Entonces, de orar debe ser una cosa constantemente que estamos haciendo. Orar sin cesar. ¿Qué condiciones que hay sobre la oración? Primero, tiene que ser la voluntad de Dios. Primero de Juan 5:14. Es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Segundo, tiene que ser por la intercesión de Jesús. En Juan 16:23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre de Jesús, os lo hará. Nuestra clave, nuestro secreto, el super clave es Jesús. Pides en el nombre de Jesús. Dios no es un genio, no una lámpara de concederte 3 deseos para que sea lo que sea. Dios tiene su propósito, Dios tiene su propio carácter y es nuestro creador. Nos da nuestras peticiones siempre y cuando, número 1, es según su voluntad de plano. Y número 2, es en el nombre y por el vigor de la obra de Jesús en la cruz. Esto es, que es vinculado a la redención por Jesús. Dios no tiene que contestar tus peticiones, pero puede darte tu petición aún. O sea, no está obligado, pero sí puede hacer. La fuerza de tener tus peticiones constantes es por la buena relación con Jesús. Si tú estás bien con el Hijo Jesús, el Padre te da. Ese es muy complicado, es muy simple. Es la palanca donde ya podamos tener lo que queremos. Otros, y aquí voy a nada más hacerlos así el resumen. Humildad delante de Dios. Hermanos, no podamos demandar nada de Dios. Somos pecadores, criminales, perdonados, pero criminales. Entonces, respeta de dónde vienes, lo que eres, y pide por favor con Dios. Es una cosa que es por la bondad de Él, de su carácter noble, que te contesta lo que tú deseas. Respétalo ese siempre. Fervor en pedir. Ya que hay pasajes que enseñan esto, que el amigo que va a su vecino para pedir pan medianoche y que
que dice que no, ya estoy en la cama, olvídatelo. Y que por su insistencia, que luego se levanta y le da lo que quiere. Entonces, hermanos, la gente no quiere orar. No quieren orar, no quieren humillarse para pedir cosas de Dios. Entonces, por insistir, Dios quiere, no lo voy a dar, aunque quiere darle eso, no lo voy a dar para ver qué tan sincero de corazón, qué tan insistente es conmigo. ¿Y dónde estamos nosotros? Seguimos. O ya desmayamos rápido. ¿Cuántas semanas, cuántos meses, cuántos años que oras por una persona, por una cosa? Pues ahí está. No, nada. Admitiendo nuestra impotencia. Hermanos, nunca pierde de vista por qué oramos. Porque no podamos. Dios sí puede. Pues, si tú tienes una enfermedad, un cáncer especial y nadie puede ni hablar contigo sobre eso, todos los doctores dicen, no, yo no tengo idea. Ese es más allá que yo, que mi capacidad. Y que dice, hay un solo doctor que puede, está lejos de aquí. ¿Tú no te vas? Y ahí, cuando vas allá, que te dice cosas que no suena bien. Mire, no comes espárragos, no come brócoli, no come esto, no come lo otro. Y luego quiere que comes esto y esto, lo otro. No lo entiendo. No tienes que entender, nada más obedecer. ¿No lo harías? Y nosotros, somos impotentes en conseguir la buena cosa, la bendición para nuestras vidas. Dios no. Dios puede. Él sí se puede. Todo es posible con Dios. Entonces, las cosas que parece posible de resolver en nuestras vistas, nuestro entendimiento, mételo ahí delante de todo de Dios y deja que Dios obra. Tiene formas muy especiales, aunque mata a la gente, llámalos así a su eternidad. Pero Dios sí puede hacer las cosas que otras personas no. Fe y confianza que Dios va a contestar. Dios simplemente dice, si tú no crees, si no tienes confianza en mí, no voy a contestar. Hasta la salvación. Dios, yo no creo que existes. Dios, ya sabes que no tienes poder de salvar a nadie, a ningún ser humano. Pero te pido, por favor, salve. ¿Tú crees que esta persona es salvo? Si no tienes fe, no eres salvo. La fe es esencial. Es la única cosa que nosotros somos responsables. Fe. Entonces, si tenemos fe, Dios nos salva. Ser obediente a la voluntad de Dios. Sin la obediencia y peticiones en su voluntad, en la voluntad de Dios, uno no va a ver sus oraciones contestadas. Mandamiento de orar. Y vamos terminando aquí. 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Colosenses 4:2, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, debemos orar. Su mandamiento, no vamos a agradar a Dios con nuestras vidas si no oramos día y noche. Haces oración en Salmos 72:8. Esperad en él, en Dios, en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Debes estar poniendo todo delante de Dios. Queremos decir, lo que te preocupa. Ora, mételo así con Dios en oración. A veces te hace, ay, ¿por qué mencioné esto? Es una cosa tonta. Pero ¿por qué estás preocupado de una cosa tonta? Pues sí, de verdad, sí. ¿Por qué? Y eso es la cosa, metiéndolo delante de Dios. En Filipenses 4:6, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Hermanos, es un pecado de ser afanosos. Ok, vamos a aplicar. Buscamos la aplicación. Ok, ¿qué es la aplicación?
COVID no es de ser preocupado. Viene y va a pasar. Unos van a morir, unos mueren por todos los días. Todos los días. Mueren de infartos, mueren de esta cosa, mueren de neumonía, mueren porque ya que pasó así algo con su dedo de su pie y luego el coágulo se fue al corazón y lo mató. O sea, mueren la gente todos los días. Y no es diferente. El morir no se va a parar porque estamos en COVID. Y la gente que se van a meter en sus casas no van a los doctores no tienen consultas normales, entonces mueren de cosas normales porque no se atienden. Así va a ser. Hermanos, no. ¿Qué dice? No, por nada estáis afanosos. Tómalo como normal. No preocupes por eso. Si unos van a morir, pues sí, ya deben prepararse todos para enfrentar a su Señor. Y esto es de siempre, con COVID o sin COVID. Eso es una cosa muy peligrosa, que vives no preparado para la eternidad, ¿verdad? Ya debe ser mucha presión para arreglar tu vida con Dios. Pero es un pecado de estar ansioso. O sea, eso es para siempre, no para tiempos de COVID. Eso es para tiempos siempre. Tú debes descansar en Dios. Ay, pero malas cosas vienen y van a venir. ¿Y sabes qué? Cuando salimos de COVID va a ser otras cosas. Va a ser inflación, va a ser hambrimiento, va a ser, o sea, cualquier cosa. Va a ser una presidenta que va a hablar que llevamos muy alto y que vamos a decir, ay, ¿cómo aguantamos esta? Así son las cosas. Que va a venir malas cosas en el futuro, hermanos. No va a haber tortilla, ok. A ver, aprende a comer bolillo. Dice ya que la reina de Francia, que dice, la gente no tiene bolillos, pues que comen postre. Ok, bueno, pero van a venir problemas. Pero tú como cristiano, como hijo de Dios, no debes tener afán ni ansiedad. Vivimos en fe. La fe nos lleva por todo eso. Y sale al otro lado normal, bien. Amén. Entonces, todo lo que está pasando es jupla. Son cosas que a la verdad llaman la atención. Y nosotros como cristianos nada más que debemos verlo. Y no debe conmovernos. Las cosas espirituales de la Biblia deben conmovernos. Lo que manipula nuestras vidas debe ser los principios de Dios, no lo que dice el gobierno. ¿Sí? Dicen, usa máscaras. No usa máscaras. Se vacuna, te va a salvar. Todos los problemas te va a salvarte de todo, cualquier tipo de problema si tomas la vacuna. Tomamos la vacuna. No, todavía usa máscara. Pues tomé la vacuna para no usar máscara. No, y que a lo mejor que vamos a tener que darte otro. Entonces, ¿qué? Nos dice una cosa, otra cosa. Sí, nuestra confianza no es en el gobierno, es en el Señor. Entonces, obedecemos. Si dice máscara, pues tu máscara, ya, úsalo como dicen y todo. No queremos ser así, gente asqueroso en la vista del gobierno. Somos gente que respetamos nuestro gobierno y las reglas, las leyes, todo lo que dice, hasta sus recomendaciones. Pero a la misma vez, no vives por eso, vives por la palabra de Dios. Amén. Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Nada debe afectar nuestra orar. Problemas en orar. Pues yo he pecado, entonces Dios no me va a escuchar. Claro. Esto es porque Dios abrió la comunicación por la obra de Jesucristo. Vienes al trono de Dios y hablas con Dios por medio de la obra de Jesucristo, porque de otra forma Dios no va a hacerte caso. Tú eres pecador
y Él es santo, Él no te va a hacer caso. Isaías 64:9. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos, todos nosotros. Pecadores, sí, somos pecadores, pero somos tu pueblo. Amén. Lucas 11:13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. O sea, las buenas cosas Dios van a darnos, porque Él es un buen Padre, aunque nosotros no. Y nosotros, siendo malos padres, damos buenas cosas a nuestros hijos cuando nos piden, ¿verdad? Entonces, no me hablas así que Dios no te va a hacer caso. Dios no te va a escuchar. Que Dios no, ya que has pecado, ya que ese pecado Dios, ya tú nunca vas a olvidar ese pecado, Dios va a siempre recordarlo. Ok, sí está bien. El pecado es grave, ya debes arrepentirte, debes confesarte, debes abandonarlo y debes seguir adelante y debes ser fuerte. Esfuérzate. ¿Recuerdas en la mañana en la escuela dominical? Esfuérzate, ser valiente. Es de ser fuerte, estar fuerte. Entonces, esto es el asunto con esto, con la oración, que también, pues ya estamos fuertes. El último, ¿qué parte tiene el Espíritu Santo? Vamos a usar este como excusa. Somos sonsos, somos idiotas, somos indoctos. Y aún así, Dios nos ayuda. Dice Romanos 8:27, más el que escudriña los corazones de Dios sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hermanos, esto habla de que aunque nosotros no sabemos cómo orar, pero si la intención de tu corazón es puro que quieres seguir a Dios y quieres ser obediente, quieres así lo que Dios quiere en tu vida, Dios interpreta esto y ora por ti. Dios hace intercesión por Jesucristo y por el Espíritu Santo. No tienes que ser perfecto, y como dicen, poner un crucis sobre los T's y un punto sobre así los I's. No tienes que ser perfecto. Pero el asunto es, Él examina los motivos de tu corazón. Señor, este vecino, que hazle morir, que me estorba. ¿Qué motivo de corazón es eso? Para quitarte la molestia, ya que quieres una persona de morir. Y a veces la gente, ¿sabes cómo va? Señor, salva a este vecino porque yo no aguanto a ella. Que necesita ser salva y que ya que deja de molestar los demás. Así no es como oras por las almas de otras personas, ¿no? Que esta persona es bien mugroso ya que se va al infierno. Y Señor, yo quiero que no va al infierno, no sufre. Por favor, salva su alma. Interpreta los motivos de tu corazón. Y cuando tú no sabes cómo orar, ora. Ahí con la hermana de mi esposa, tuvo cáncer. Pero al final, ya que era, se fue a todo el cuerpo. Y entonces al final, ya que no, estaba muy mal. Y pues no supimos cómo orar. Dejamos de esperar por sanarse porque estaba comido del cáncer. Pues ya los doctores han dicho mucho antes que ya que no hay remedio. Entonces, pues era cristiana, entonces oramos por su alma que sí entiende bien para ser salva, pero a la verdad no. Dejamos al Señor que haces, que haga tu voluntad. Si lo quieres tomar, tómalo. Y sí, al final ya lo recogió. No duró mucho, unos meses, pero no duró mucho así en ese estado. Pero hermanos, el Espíritu Santo nos ayuda en que no sabemos qué es lo que debemos orar y el Espíritu Santo intercede por nosotros. Jesús intercede por nosotros. Tenemos grandes ventajas en la oración, en pedir a Dios y todo.
pero no desperdicies todas estas ventajas por tener mala actitud. Sí. Señor, en los cielos pido que puedes perdonar nuestros pecados y bendecirnos. Y pido, Señor, que puedes ayudarnos en todo que hacemos tu voluntad. Pido por todos nosotros que podamos ponerlos delante del trono de Dios, orando como debemos. Y pido, Señor, que puedes obrar en nuestras vidas para que seamos dignos para ser hijos de Dios. Pido, Señor, por nuestra iglesia, especialmente por los que no pueden reunirse. Pido que puedes ayudarles, Señor, de fortalecerles así en su fe, que usen la oración, que tienen fuerza y valentía, Señor, que pueden seguir adelante y hacer lo que deben como cristianos. Pido todo eso en el nombre de Jesucristo. Amén.